Lección 1. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cuál es tu nombre? Soy Anna. ¿Y tú? Soy John. Un placer conocerte, Anna. Un placer conocerte también, John. ¿De dónde eres, Anna? Soy de Alemania. ¿Qué hay de ti? Soy de los Estados Unidos. Eso es interesante. ¿Cuántos años tienes, John? Tengo 28 años. ¿Y tú, Anna? Tengo 25 años. ¿Qué haces para ganarte la vida, Anna? Soy profesor. ¿Qué hay de ti, John? Trabajo como ingeniero. Eso suena fascinante. Gracias, Anna. ¿Cuál es tu color favorito? Me gusta el azul. ¿Qué hay de ti, John? Mi color favorito es el verde. Interesante elección. Lección 2. ¿De dónde eres? Hola, ¿de dónde eres? Soy de Alemania. ¿Qué hay de ti? Soy de los Estados Unidos. Eso es interesante. ¿Has estado en Alemania? No, no lo he hecho. Me encantaría visitarlo algún día. Deberías. Alemania tiene lugares hermosos para ver. He oído que la comida también es increíble. ¿Cuál es tu plato alemán favorito? Mi favorito es el escalope. Es un plato de carne empanada. Eso suena delicioso. ¿Hay algún postre alemán popular? Sí, el pastel de la Selva Negra es famoso en Alemania. He oído hablar de eso. Me aseguraré de probarlo cuando me visite. No te decepcionará. Alemania tiene una rica cultura e historia. Me emociona experimentarlo de primera mano. ¿Qué es lo que más te gusta de Alemania? Me encantan los festivales, especialmente el Oktoberfest. Siempre he querido ir al Oktoberfest. Debe ser muy divertido. Definitivamente lo es. Deberías venir y unirte a la celebración. Definitivamente lo consideraré. Gracias por compartirlo, Anna. De nada, John. Avísame si tienes más preguntas sobre Alemania. Lo haré. Gracias por su hospitalidad. Lección 3. ¿Cuántos años tienes? Hola, ¿cuántos años tienes? Tengo 22 años. ¿Y tú? Tengo 29 años. ¿Te sientes mayor o menor que tu edad? Me siento más joven. ¿Qué hay de ti? Siento más o menos lo mismo. La edad es solo un número, ¿verdad? Eso es cierto. Se trata más de cómo te sientes por dentro. Absolutamente. Entonces, ¿cuál crees que es la mejor edad? Creo que cada edad tiene su propia belleza y experiencias. Estoy de acuerdo. Cada edad aporta algo único a la vida. Definitivamente. Todo forma parte del viaje. Lección 4. ¿Cuál es tu color favorito? Hola, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el azul. ¿Qué hay de ti? Me gusta el verde. ¿Qué te gusta del color azul? El azul me recuerda al océano y aporta una sensación de calma. El verde me hace pensar en la naturaleza y la frescura.
¿Qué hay de ti? Eso suena refrescante. Me gusta cómo el verde representa el crecimiento y la vitalidad. El azul y el verde son colores relajantes. ¿Tienes un color que menos te guste? No soy muy fan del naranja. Se siente demasiado vibrante para mi gusto. ¿Qué hay de ti? No me gusta mucho el marrón. A mí me parece un poco aburrido. Las preferencias de color pueden variar de una persona a otra. Es interesante, ¿verdad? Absolutamente. Cada uno tiene sus preferencias únicas. Se suma a la belleza de la diversidad. En efecto. Los colores pueden evocar diferentes emociones y tener diferentes significados. Lección 5. ¿Qué haces para ganarte la vida? Hola, ¿qué haces para ganarte la vida? Trabajo en una agencia de marketing. ¿Qué hay de ti? Soy ingeniero. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me encanta la creatividad y la resolución de problemas que implica el marketing. Eso suena interesante. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades? Manejo campañas en redes sociales y analizo las tendencias del mercado. Es un papel crucial. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hace un ingeniero? Los ingenieros diseñan y construyen cosas, como estructuras o máquinas. Me parece gratificante dar vida a las ideas a través de la ingeniería. Lección 6. Trabajo en una agencia de marketing. Hola, me alegro de volver a verte. ¿Cómo va el trabajo? Va bien. Trabajo en una agencia de marketing. Eso suena emocionante. ¿En qué tipo de marketing te especializas? Nos centramos en el marketing digital y las campañas de redes sociales. Esa es un área importante en la era digital actual. ¿Cuál es su función en la agencia? Soy creador de contenido. Escribo y diseño contenido atractivo para los clientes. Eso es estupendo. La creatividad debe ser una parte importante de tu trabajo. Sí, lo es. Me gusta idear ideas innovadoras para nuestros clientes. Me lo imagino. El marketing consiste en captar la atención y destacar. Exactamente. Es un campo dinámico que requiere una adaptación constante. ¿Qué es lo que te resulta más difícil de trabajar en una agencia de marketing? Mantenerse al día con las tendencias y los algoritmos en constante cambio puede ser un desafío. Puedo ver cómo eso requeriría un aprendizaje continuo y mantenerse actualizado. Definitivamente. Es importante mantenerse a la vanguardia del mundo digital. ¿Cómo mide el éxito en su puesto? Hacemos un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento, KPI, como la participación y las conversiones. Es fundamental contar con resultados mensurables para medir la eficacia de las campañas. Absolutamente. Nos ayuda a optimizar las estrategias y a ofrecer mejores resultados a los clientes. Parece un campo acelerado y gratificante en el que estar. Sí, puede ser intenso, pero me resulta gratificante ver el impacto de nuestro trabajo. Eso es maravilloso. Me alegro de que disfrutes de tu trabajo en la agencia de marketing. Lección 7. ¿Cuáles son tus objetivos profesionales? Hola, ¿cuáles son tus objetivos profesionales? Mi objetivo es convertirme en director de marketing. Eso es estupendo. ¿Cómo planeas lograrlo? Mi objetivo es adquirir más experiencia y asumir funciones de liderazgo. Será importante desarrollar sus habilidades y experiencia.
Sí, el aprendizaje continuo y el crecimiento profesional son cruciales. ¿Tienes alguna área específica en la que quieras especializarte? Quiero centrarme en el marketing digital y el análisis de datos. Es una elección inteligente. Esas habilidades tienen una gran demanda. Gracias. ¿Qué hay de ti, Ion? ¿Cuáles son tus objetivos profesionales? Aspiro a convertirme en gerente de proyectos en mi campo. Es un papel importante. ¿Cómo piensa llegar a ese puesto? Estoy trabajando para mejorar mis habilidades de liderazgo y comunicación. Esto es esencial para gestionar equipos y proyectos de forma eficaz. Sí, creo que las sólidas habilidades interpersonales son vitales en cualquier función de liderazgo. Absolutamente. La mejor de las suertes para lograr tus objetivos profesionales, John. Gracias, Anna. Lo mismo para ti. Apoyémonos unos a otros a lo largo del camino. Lección 8. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Hola, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta leer libros y pasear. ¿Qué hay de ti? Me encanta jugar baloncesto y escuchar música. Eso suena divertido. ¿Juegas al baloncesto con tus amigos? Sí, suelo jugar con un grupo de amigos en la cancha local. Esa debe ser una excelente manera de mantenerse activo y socializar. Absolutamente. Es una forma divertida y competitiva de relajarse. ¿Y qué tipo de libros te gusta leer? Soy fan de las novelas fantásticas y de ciencia ficción. Esos géneros ofrecen mucha imaginación y escapismo. Sí, me llevan a mundos diferentes y despiertan mi creatividad. Eso es maravilloso. La lectura es una forma fantástica de relajarse y aprender. Definitivamente lo es. ¿Qué es lo que más te gusta de caminar? Me encanta estar al aire libre y explorar nuevos lugares a pie. Caminar te permite apreciar la belleza de la naturaleza, ¿verdad? Sí, es una experiencia tranquila y refrescante para mí. Eso es estupendo. Todos necesitamos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Absolutamente. Ayuda a despejar la mente y a encontrar el equilibrio. No podría estar más de acuerdo. Es importante priorizar el cuidado personal. En efecto, encontrar actividades que nos gusten es clave para una vida plena. Bien dicho, Anna. Sigamos dedicando tiempo a nuestras aficiones. Definitivamente, Ion. La vida es mejor cuando hacemos lo que nos da alegría. Lección 9. ¿Te gustan los deportes? Hola, ¿te gustan los deportes? La verdad es que no, me gusta más el arte y la música. ¿Qué hay de ti? Sí, me encantan los deportes. Jugando y mirándolos. ¿Qué deportes te gusta practicar? Lo que más disfruto es jugar baloncesto y fútbol. Eso es estupendo. ¿Los juegas con amigos o en equipo? Juego baloncesto con amigos y fútbol en un equipo local. Los deportes pueden ser una excelente manera de mantenerse en forma y divertirse. Definitivamente. También es una buena forma de crear vínculos con los demás. Puedo ver cómo los deportes de equipo pueden crear conexiones sólidas. Sí, el trabajo en equipo y la camaradería son importantes en los deportes. ¿Qué deportes te gusta ver? Me gusta ver baloncesto, fútbol y fútbol americano. Ver deportes puede ser emocionante, especialmente durante los campeonatos.
Sí, el ambiente y la expectación son increíbles. Puedo apreciar la pasión y la habilidad de los atletas. Los deportes también pueden enseñar valiosas lecciones de vida, como la disciplina y la perseverancia. Eso es cierto. Los deportes tienen una forma de unir a las personas. Absolutamente. Tienen un idioma universal propio. Aunque no me gustan los deportes, entiendo su atractivo. Eso está perfectamente bien. Todos tenemos intereses y pasiones diferentes. En efecto. Es lo que nos hace únicos y diversos. Exactamente. Entonces, ¿cuál es tu forma de arte o música favorita? Me gusta pintar y escuchar música clásica. Eso suena maravilloso. El arte y la música tienen su propia belleza y expresión. Definitivamente lo hacen. Es un placer sumergirme en ellos. Es genial que podamos apreciar cosas diferentes y aprender unos de otros. Absolutamente. Nuestras diferencias hacen que nuestras conversaciones sean interesantes y enriquecedoras. No podría estar más de acuerdo, Anna. Sigamos compartiendo y aprendiendo juntos. Lección 10. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Hola, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito es pintar. ¿Qué hay de ti? Me gusta tocar la guitarra. ¿Qué es lo que te gusta de pintar? Me encanta expresarme a través de los colores y crear algo único. Eso es precioso. Pintar te permite dar rienda suelta a tu creatividad. Sí, es una forma de relajación y autoexpresión para mí. Eso es maravilloso. ¿Tienes un tema o estilo favorito? Me gusta pintar paisajes y usar colores vibrantes. Eso suena precioso. La naturaleza puede ser una gran inspiración. Definitivamente. Me da una sensación de paz e inspiración. ¿Y qué es lo que te gusta de tocar la guitarra? Me encanta la melodía y el ritmo que crea. Me tranquiliza. La música tiene una forma de tocar el alma. ¿Tienes un género favorito? Lo que más me gusta es tocar música acústica y clásica. Eso es estupendo. La guitarra es versátil y puede adaptarse a varios géneros. Sí, es un instrumento versátil que permite la interpretación individual. Absolutamente. Es sorprendente cómo los pasatiempos pueden brindarnos alegría y satisfacción. Estoy de acuerdo. Proporcionan un escape y una sensación de logro. Es importante dedicar tiempo a las actividades que nos hacen felices. Sí, los pasatiempos nos ayudan a recargar energías y encontrar el equilibrio en nuestras vidas. También nos permiten explorar nuestras pasiones y descubrir nuevos talentos. Eso es cierto. Los pasatiempos pueden conducir al crecimiento personal y al autodescubrimiento. Sigamos cultivando nuestras aficiones y abrazando nuestras pasiones. Definitivamente, Ion. La vida es más agradable cuando perseguimos lo que amamos. Lección 11. ¿A qué hora sueles levantarte? Hola, ¿a qué hora te levantas normalmente? Normalmente me levanto a las 7 de la mañana. ¿Y tú? Me levanto a las 6 de la mañana para empezar el día. ¿Tienes una rutina matutina? Sí, me gusta tomar una taza de café y hacer estiramientos. Me parece una buena forma de empezar el día. ¿Alguna razón específica para despertarse a las 7 de la mañana? Me parece que me da tiempo suficiente para prepararme para el día que tengo por delante.
Es un buen punto. Tener una rutina puede ayudar a aumentar la productividad. Exactamente. Establece un tono positivo para el resto del día. Estoy de acuerdo. ¿Te resulta fácil despertarte a esa hora? Sí, con el tiempo he desarrollado el hábito de levantarme temprano. Eso es impresionante. La consistencia es clave cuando se trata de los horarios de sueño. Definitivamente. Ayuda a mantener un ciclo de sueño y vigilia saludable. ¿Qué tal los fines de semana? ¿Duermes hasta tarde o sigues el mismo horario? Intento mantener una hora de despertarme similar incluso los fines de semana. Es un buen enfoque para mantener la coherencia. Me ayuda a mantener el ritmo y a aprovechar al máximo mis días. Eso lo puedo entender. Establecer una rutina puede ser beneficioso. Sí, proporciona estructura y me ayuda a mantenerme organizado. Bueno, parece que has encontrado una rutina que funciona para ti. Sí, funciona bien para mi estilo de vida y productividad. Es estupendo oír eso. Una buena rutina matutina marca la pauta para el día. Absolutamente. Me ayuda a sentirme más preparado y concentrado. Gracias por compartirlo, Anna. También podría intentar despertarme a las 7 de la mañana. De nada, John. Encontrar una rutina que se adapte a ti puede marcar la diferencia. Lección 12. ¿Cómo empiezas el día? Hola, ¿cómo empiezas el día? Empiezo el día con un desayuno saludable. ¿Qué hay de ti? Me gusta empezar el día con un poco de ejercicio ligero. Es una excelente manera de recargarse de energía por la mañana. Sí, me ayuda a sentirme despierto y preparado para el día. ¿Tienes una rutina de ejercicios específica que sigas? Suelo salir a correr o hacer algunos estiramientos en casa. Parece una buena forma de hacer que tu cuerpo se mueva. Es importante mantenerse activo y cuidar nuestra salud. Estoy de acuerdo. El ejercicio tiene muchos beneficios para nuestro bienestar. Después de hacer ejercicio, me gusta darme una ducha y vestirme. Es una buena manera de refrescarse y prepararse para el día. Me ayuda a sentirme más despierto y preparado para abordar las tareas. Me gusta hacer una lista de tareas pendientes para priorizar mis tareas. Es una excelente manera de mantenerse organizado y concentrado. Sí, me ayuda a mantener el rumbo y a ser productivo. ¿Tienes algún ritual o hábito matutino específico? Me gusta tomar una taza de té mientras leo un libro. Parece una forma tranquila y agradable de empezar el día. Me ayuda a relajarme y a establecer un tono positivo para la mañana. Eso es maravilloso. Es importante encontrar momentos de tranquilidad. Absolutamente. Ayuda a equilibrar el ajetreo del día. Bueno, parece que tienes una buena rutina matutina, Anna. Gracias, John. A mí me funciona bien. ¿Qué hay de ti? Creo que incorporar el ejercicio y organizarme es clave para mí. Genial, John. Cada persona tiene su propia forma de empezar el día. En efecto. Se trata de encontrar lo que mejor funcione para nosotros individualmente. Exactamente. Sigamos priorizando nuestro bienestar y productividad. Por supuesto, Anna. Por empezar cada día con una nota positiva. Lección 13.
¿Cómo es tu rutina matutina? Hola, ¿cómo es tu rutina matutina? Me despierto, me lavo los dientes y me lavo la cara. Es una buena forma de empezar el día. ¿Qué es lo siguiente? Tomo un desayuno rápido y preparo una taza de café. El desayuno y el café son esenciales para obtener energía. ¿Qué haces después? Me visto y hago unos minutos de meditación. La meditación puede ayudar a concentrarse y relajarse. ¿Alguna otra actividad? Reviso mis correos electrónicos y hago una lista de tareas pendientes para el día. Mantenerse organizado es importante. ¿Qué tal hacer ejercicio? Hago estiramientos ligeros o yoga en casa. El estiramiento es una excelente manera de despertar el cuerpo. ¿Algo más? Antes de irme, recojo mis pertenencias y salgo. Eso suena como una rutina matutina simple y eficiente. Sí, me ayuda a sentirme preparado y listo para el día. Es importante establecer una rutina que funcione para usted. Absolutamente. Establece un tono positivo para el resto del día. Gracias por compartirlo, Anna. ¿Podría incorporar algo de tu rutina? De nada, John. Encontrar una rutina que se adapte a ti es beneficioso. Lección 14. ¿Qué haces antes de acostarte? Hola, ¿qué haces antes de acostarte? Me gusta relajarme leyendo un libro. La lectura puede ser una excelente manera de relajarse. ¿Algún género específico que disfrutes? Lo que más disfruto son las novelas de ficción y misterio. Eso suena intrigante. La lectura puede transportarte a mundos diferentes. Sí, me ayuda a desconectar del estrés del día. ¿Tienes un horario específico en el que te gusta ir a dormir? Intento irme a dormir sobre las 10 de la noche. ¿Y tú? Mi objetivo es dormir antes de las 11 de la noche para descansar bien por la noche. Es un buen objetivo. Dormir lo suficiente es importante para el bienestar general. Absolutamente. Nos ayuda a recargarnos y a ser más productivos. Antes de acostarme, también me gusta atenuar las luces y crear un ambiente tranquilo. Es una buena práctica. Crear un ambiente relajante puede favorecer el sueño. Sí, ayuda a indicarle a mi cuerpo que es hora de relajarse y descansar. ¿Tienes algún otro ritual o hábito antes de acostarte? Hago unos minutos de estiramientos o yoga suave. El estiramiento puede ayudar a liberar la tensión y preparar el cuerpo para el descanso. Exactamente. Me ayuda a relajar los músculos y a calmar la mente. Eso es estupendo. Es importante encontrar rituales que funcionen para ti. En efecto, pueden ayudar a indicar a nuestro cuerpo que es hora de dormir. Bueno, parece que tienes una rutina relajante a la hora de dormir, Anna. Gracias, John. Me ayuda a tener una noche de sueño reparador. ¿Qué hay de ti? Me gusta desconectarme de las pantallas y escuchar música relajante. Parece una forma tranquila de prepararse para dormir. Me ayuda a relajarme y desconectar de las actividades del día. Es maravilloso, John. Sigamos priorizando nuestro sueño para un mañana mejor. Por supuesto, Anna. Por las noches de descanso y por las mañanas refrescantes. Lección 15. ¿Cuál es tu tipo de cocina favorito? Hola, ¿cuál es tu tipo de cocina favorito?
Me encanta la cocina italiana. ¿Qué hay de ti? Me gusta la comida mexicana. ¿Qué te gusta de la cocina italiana? Me encantan los ricos sabores y la variedad de platos de pasta. La cocina mexicana tiene sabores y especias atrevidos. ¿Cuál es tu plato italiano favorito? Nunca me puedo resistir a un clásico espagueti a la boloñesa. Es una elección deliciosa. Me gustan los tacos en la cocina mexicana. ¿Alguna razón en particular por la que te guste la comida italiana? Aprecio la sencillez y el uso de ingredientes frescos. La cocina mexicana también hace hincapié en los ingredientes frescos y los colores vibrantes. ¿Cocina platos italianos en casa? Sí, me gusta hacer pizzas caseras y platos de pasta. Eso suena delicioso. Me gusta hacer guacamole y enchiladas caseros. ¿Cuál es tu plato mexicano favorito? Me encanta un buen plato de fajitas de pollo con todos los ingredientes. Es una elección sabrosa. La cocina mexicana ofrece una amplia gama de opciones. ¿Has probado alguna otra cocina? También me ha gustado la cocina japonesa, especialmente el sushi. El sushi es una opción popular. Es genial explorar diferentes sabores. ¿Hay alguna cocina que te gustaría probar? Me encantaría probar la auténtica cocina india algún día. La cocina india ofrece una variedad de especias y sabores aromáticos. ¿Cuál es tu postre italiano favorito? El tiramisú es sin duda mi postre italiano favorito. Es una opción clásica. En la cocina mexicana, los churros son una delicia popular. ¿Tienes un restaurante favorito de comida italiana? Hay una acogedora trattoria italiana en el centro que me encanta visitar. Eso suena maravilloso. Me gusta ir a una taquería mexicana local. Probar nuevas cocinas siempre es emocionante, ¿no? Absolutamente. Es una forma deliciosa de conocer diferentes culturas. En efecto. La comida tiene una forma de unir a las personas. Sigamos explorando nuevos sabores. Estoy totalmente de acuerdo, John. Estamos aquí para saborear las cocinas del mundo. Lección 16. ¿Tienes una estación favorita? Hola, ¿tienes una estación favorita? Sí, me encanta la temporada de primavera. ¿Qué hay de ti? Lo que más disfruto es la temporada de otoño. ¿Qué es lo que te gusta de la primavera? Me encanta ver florecer las flores y sentir el regreso del calor. El otoño tiene un hermoso follaje y temperaturas más frescas. ¿Alguna actividad específica que disfrutes en primavera? Me gusta pasear y hacer picnics en el parque durante la primavera. Eso suena delicioso. En otoño, disfruto haciendo senderismo y recogiendo manzanas. ¿Qué es lo que más te gusta de la primavera? Disfruto de la sensación de renovación y los nuevos comienzos que conlleva. El otoño trae un ambiente acogedor y la alegría de la cosecha. ¿Alguna razón en particular por la que la primavera es tu favorita? Es un momento en el que la naturaleza cobra vida y todo se siente vibrante. El otoño tiene una belleza especial, ya que la naturaleza hace transiciones y las hojas cambian de color. ¿Tienes alguna tradición primaveral favorita? Me encanta celebrar la Pascua con mi familia y teñir huevos. Parece una tradición divertida. En otoño, me gusta tallar calabazas para Halloween. ¿Hay algo que no te guste de la primavera? No soy fan de las alergias que a veces vienen con la primavera. En otoño,
Es posible que a algunas personas no les guste rastrillar las hojas. ¿Cuál es tu flor primaveral favorita? Me encantan los tulipanes. Aportan mucho color y alegría. En otoño, los girasoles son uno de los favoritos personales. ¿Tienes alguna actividad primaveral favorita? Disfruto de la jardinería y de plantar flores durante esa estación. La jardinería es una excelente manera de conectarse con la naturaleza. En otoño, me gusta visitar los huertos de calabazas. ¿Alguna otra idea sobre la primavera? Es una época de esperanza y nuevos comienzos, que me parece inspiradora. El otoño tiene una sensación nostálgica y acogedora que me parece reconfortante. Sigamos apreciando la belleza de cada estación. Estoy de acuerdo, John. Cada estación tiene su propio encanto. Estamos aquí para disfrutar de los ciclos de la naturaleza. Lección 17. ¿Cuál es tu fiesta favorita? Hola, ¿cuál es tu fiesta favorita? La Navidad es mi fiesta favorita. ¿Qué hay de ti? Lo que más me gusta es Halloween. ¿Qué es lo que te gusta de la Navidad? Disfruto de las decoraciones festivas y del espíritu de dar. Halloween tiene disfraces y dulces o dulces. ¿Alguna tradición navideña específica que disfrutes? Me encanta decorar el árbol de Navidad y hornear galletas navideñas. Halloween tiene calabazas talladas y maratones de películas espeluznantes. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Me encanta pasar tiempo con la familia e intercambiar regalos. Halloween tiene un ambiente divertido y lúdico. ¿Alguna razón en particular por la que la Navidad es tu favorita? Es una época de calidez, amor y tradiciones preciadas. Halloween permite dar rienda suelta a la creatividad y a la imaginación. ¿Tienes alguna película navideña favorita? Me gusta ver Solo en casa y Qué maravilloso es vivir. Las películas de Halloween como Hocus Pocus y Nightmare Before Christmas son clásicas. ¿Hay algo que no te guste de la Navidad? No soy fan del frío que a menudo lo acompaña. En Halloween, es posible que a algunas personas no les gusten las películas de terror o las casas encantadas. ¿Tienes una canción navideña favorita? Jingle Bells es un clásico que siempre me deja llevar por el espíritu navideño. Halloween tiene melodías pegadizas como Monster Mash y Thriller. ¿Tienes un regalo navideño favorito? Me encanta disfrutar de bastones de caramelo y chocolate caliente durante la Navidad. Las golosinas de Halloween, como caramelos y barras de chocolate, siempre son una delicia. ¿Alguna otra idea sobre la Navidad? Es un momento para apreciar a los seres queridos y crear recuerdos duraderos. Halloween ofrece diversión y emoción, abrazando nuestro lado más juguetón. Sigamos disfrutando de nuestras fiestas favoritas. Estoy de acuerdo, John. Cada festividad tiene su propia magia. Estamos aquí para celebrar la alegría de la temporada. Lección 18. ¿Te gusta ir a fiestas? Hola, ¿te gusta ir a fiestas? Sí, me encanta ir a fiestas. ¿Qué hay de ti? Las fiestas no son lo mío. ¿Qué te gusta de las fiestas? Disfruto socializar y conocer gente nueva. Prefiero las reuniones más pequeñas. ¿Algún tipo específico de fiestas que disfrutes? Lo que más me gustan son las fiestas de cumpleaños y las celebraciones navideñas. Encuentro agradables las reuniones más íntimas, como las cenas. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas? Me gusta el ambiente animado y la oportunidad de divertirme.
Prefiero entornos más silenciosos para las conversaciones. ¿Alguna experiencia de fiesta memorable? Una vez fui a una fiesta de disfraces y me lo pasé genial disfrazándome. Parece una experiencia divertida. Prefiero las reuniones informales. ¿Hay algo que no te guste de las fiestas? A veces puede estar demasiado concurrido o ruidoso para mi gusto. Me identifico con eso. Los niveles de ruido pueden resultar abrumadores para mí. ¿Tienes un juego de fiesta favorito? Disfruto jugando charadas y juegos de trivia en las fiestas. Los juegos de mesa o de cartas me parecen más divertidos. ¿Alguna otra idea sobre las fiestas? Son una excelente manera de celebrar y crear recuerdos duraderos. Prefiero entornos más silenciosos para conversaciones significativas. Sigamos disfrutando de nuestros entornos sociales preferidos. Estoy de acuerdo, John. Es importante encontrar lo que nos trae alegría. Estamos aquí para celebrar a nuestra manera única. Lección 19. ¿Cuál es tu idea de un fin de semana divertido? Hola, ¿cuál es tu idea de un fin de semana divertido? Me encanta pasar tiempo al aire libre e ir de excursión. ¿Qué hay de ti? Me gusta relajarme en casa y ver películas. ¿Qué es lo que te gusta del senderismo? Disfruto estar en la naturaleza y la sensación de aventura que trae. Ver películas me ayuda a relajarme y a disfrutar de historias cautivadoras. ¿Algún destino de senderismo específico que te guste? Me encanta explorar los parques nacionales y los senderos pintorescos cercanos. Prefiero las noches de cine acogedoras con un tazón de palomitas. ¿Qué es lo que más te gusta del senderismo? Me encanta el aire fresco y las hermosas vistas en el camino. Las películas me permiten escapar de la realidad y sumergirme en mundos diferentes. ¿Alguna experiencia de senderismo memorable? Una vez subí a la cima de una montaña y fui testigo de un impresionante amanecer. Parece una experiencia increíble. Disfruto descubriendo joyas ocultas en las películas. ¿Hay algo que no te guste del senderismo? A veces, el clima puede ser impredecible y afectar la experiencia de senderismo. Eso lo puedo entender. Las noches de cine pueden verse interrumpidas por problemas técnicos. ¿Tienes un género cinematográfico favorito? Lo que más disfruto son las películas de aventuras y dramas. Soy fan de las películas de ciencia ficción y comedia. ¿Alguna otra idea para los fines de semana? Los fines de semana son una oportunidad para recargar energías y hacer las cosas que nos encantan. Estoy de acuerdo. Es importante encontrar actividades que nos brinden alegría y relajación. Sigamos disfrutando de nuestros fines de semana ideales. Por supuesto, John. Por los fines de semana llenos de aventura y ocio. Lección 20. ¿Tienes un mejor amigo? Hola, ¿tienes un mejor amigo? Sí, tengo un mejor amigo. ¿Qué hay de ti? Tengo algunos amigos cercanos, pero ningún mejor amigo. ¿Qué es lo que te gusta de tener un mejor amigo? Disfruto tener a alguien en quien confiar y con quien compartir todo. Es bueno tener un círculo cercano de amigos que te apoyen. ¿Alguna cualidad específica que aprecies en tu mejor amigo? Agradezco su lealtad, comprensión y sentido del humor. Esas son cualidades importantes en cualquier amistad. ¿Tienes algún recuerdo especial con tu mejor amigo? Una vez hicimos un viaje por carretera juntos y nos divertimos mucho explorando nuevos lugares. Parece una experiencia memorable. Aprecio los momentos que paso con mis amigos cercanos.
¿Alguna razón en particular por la que esta persona es tu mejor amiga? Hemos pasado por altibajos juntos y siempre hemos estado ahí el uno para el otro. Es un vínculo muy fuerte. Valoro la confianza y el apoyo de mis amigos. ¿Tienes algún consejo para encontrar un mejor amigo? Creo que es importante ser abierto, genuino y paciente a la hora de entablar amistades. Estoy de acuerdo. Se necesita tiempo y esfuerzo para desarrollar conexiones profundas. ¿Alguna otra idea sobre los mejores amigos? Los mejores amigos son como la familia y hacen que la vida sea más significativa. Tener amigos cercanos añade alegría y apoyo a nuestras vidas. Sigamos apreciando las amistades que tenemos. Por supuesto, John. Por las amistades para toda la vida y las aventuras compartidas. Lección 21. ¿Ha viajado internacionalmente? ¿Ha viajado internacionalmente? Sí, lo he hecho. ¿Qué hay de ti? No, aún no he viajado internacionalmente. ¿Dónde has estado? He estado en Francia, Italia y Japón. ¿Alguna razón en particular por la que no has viajado internacionalmente? No he tenido la oportunidad ni el tiempo de planificar un viaje. ¿Algún lugar favorito que hayas visitado? Me encantó explorar los sitios históricos de Roma, Italia. ¿Qué hay de ti? Espero visitar Japón algún día. ¿Alguna experiencia memorable de sus viajes internacionales? Me lo pasé genial probando la cocina tradicional francesa en París. Eso suena increíble. Tengo muchas ganas de conocer diferentes culturas. ¿Algún destino de viaje en tu lista de deseos? Me encantaría visitar Grecia y explorar las hermosas islas. ¿Qué hay de ti? Me encantaría visitar Australia y ver la Gran Barrera de Coral. ¿Algún consejo de viaje para alguien que esté planeando un viaje internacional? Investiga las costumbres locales y aprende algunas frases básicas en el idioma local. Es un gran consejo. ¿Alguna otra idea sobre los viajes internacionales? Amplía tu perspectiva y te permite apreciar diferentes culturas. Estoy de acuerdo. Sigamos explorando el mundo y creando recuerdos a través de los viajes. Por supuesto, John. Por las emocionantes aventuras y por descubrir nuevos lugares. Lección 22. ¿Prefieres vacaciones en la playa o viajes a la ciudad? Siempre he querido visitar París. ¿Prefieres vacaciones en la playa o escapadas a la ciudad? Disfruto de ambos, pero me inclino por los viajes a la ciudad. ¿Qué hay de ti? Soy más una persona de vacaciones en la playa. ¿Qué te gusta de los viajes a la ciudad? Me encanta explorar museos, probar diferentes tipos de cocina y experimentar la bulliciosa vida de la ciudad. Me gusta relajarme en la playa, nadar y tomar el sol. ¿Alguna ciudad específica que te gustaría visitar? Siempre he querido explorar Tokio, Japón. ¿Qué hay de ti? Sueño con visitar Bora Bora y sus impresionantes playas. ¿Has hecho algún viaje memorable a la ciudad? Me lo pasé de maravilla explorando Barcelona y su arquitectura única. Eso suena increíble. ¿Algún destino de playa favorito en el que hayas estado? Me encantaron las playas de arena blanca de las Maldivas. ¿Algún desafío al que te enfrentas en tus viajes a la ciudad? Navegar por ciudades desconocidas y hacer frente a lugares turísticos abarrotados puede ser un desafío. ¿Algún desafío al que te enfrentas durante tus vacaciones en la playa?
A veces, encontrar un lugar apartado en las playas populares puede resultar difícil. ¿Algún consejo para alguien que esté planeando un viaje a la ciudad? Investiga y planifica tu itinerario con antelación para aprovechar al máximo tu tiempo. ¿Algún consejo para alguien que esté planeando unas vacaciones en la playa? Empaque protector solar, traje de baño y no olvide una toalla de playa. ¿Alguna otra idea sobre las vacaciones en la playa o los viajes a la ciudad? Ambos ofrecen experiencias únicas y es fantástico tener un equilibrio entre la relajación y la exploración. Estoy de acuerdo. Sigamos disfrutando de lo mejor de las vacaciones en la playa y los viajes a la ciudad. Brindemos por aventuras inolvidables. Lección 23. ¿Cómo planificas tus itinerarios de viaje? ¿Cómo planificas tus itinerarios de viaje? Investigo en línea y pido recomendaciones. ¿Qué hay de ti? Por lo general, confío en los sitios web de viajes y las guías. ¿Qué es lo que te gusta de investigar en línea? Me da acceso a una gran cantidad de información y reseñas de otros viajeros. Las guías proporcionan información detallada sobre las atracciones populares. ¿Algún sitio web específico que te resulte útil? A menudo utilizo sitios web de reservas de viajes y leo blogs de viajes para obtener recomendaciones. Los foros de viajes me parecen útiles para obtener consejos de expertos. ¿Alguna recomendación en particular que valore? Prefiero las recomendaciones de amigos o lugareños que tengan experiencia de primera mano. ¿Qué hay de ti? Confío en las recomendaciones de los compañeros de viaje que conozco en el camino. ¿Algún desafío al que te enfrentas al planificar los itinerarios? Puede resultar abrumador con tantas opciones y tiempo limitado. ¿Te enfrentas a algún desafío? A veces es difícil encontrar atracciones fuera de lo común. ¿Algún consejo para alguien que esté planeando un itinerario de viaje? De prioridad a los lugares que debe visitar y sea flexible para adaptarse a los descubrimientos inesperados. Es un buen consejo. ¿Alguna otra idea sobre la planificación de los itinerarios de viaje? Es emocionante investigar y planificar, pero deja espacio para la espontaneidad y la exploración. Estoy de acuerdo. Sigamos planificando nuestras aventuras y creando experiencias de viaje memorables. Por supuesto, John. Por itinerarios bien planificados y viajes inolvidables. Lección 24. ¿Sigues una rutina de ejercicios específica? ¿Sigues una rutina de ejercicios específica? Sí, hago una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. ¿Qué hay de ti? Prefiero centrarme en los ejercicios cardiovasculares. ¿Qué es lo que te gusta de tu rutina de ejercicios? Me ayuda a mejorar mi resistencia y a desarrollar fuerza. ¿Qué hay de ti? Los ejercicios cardiovasculares me dan energía y promueven la salud del corazón. ¿Algún ejercicio específico que disfrutes? Disfruto correr, andar en bicicleta y hacer ejercicios HIIT. ¿Qué hay de ti? Me encanta correr largas y practicar deportes como el baloncesto. ¿Algún desafío al que te enfrentes con tu rutina de ejercicios? Encontrar tiempo para hacer ejercicio puede ser un desafío con una agenda apretada. ¿Qué hay de ti? A veces, mantener la motivación para hacer ejercicio con regularidad puede resultar difícil. ¿Algún consejo para alguien que quiera empezar una rutina de ejercicios? Comience con actividades que le gusten y establezca metas realistas. La consistencia es clave. ¿Qué hay de ti? Me resulta útil establecer horarios de entrenamiento específicos y encontrar un compañero de entrenamiento, para rendir cuentas. ¿Alguna otra idea sobre la forma física y el ejercicio?
Es importante escuchar a tu cuerpo y priorizar el bienestar general. Sigamos manteniéndonos activos y cuidándonos. Estoy de acuerdo. Por un estilo de vida activo y saludable. Lección 25. ¿Eres fanático de las actividades al aire libre? ¿Eres fanático de las actividades al aire libre? Sí, me encanta el senderismo y el ciclismo. ¿Qué hay de ti? También disfruto de las actividades al aire libre. ¿Qué es lo que te gusta del senderismo? Me encanta estar rodeado de naturaleza y la sensación de aventura que aporta. Andar en bicicleta es mi actividad al aire libre favorita. ¿Qué es lo que te gusta de ello? Andar en bicicleta me permite explorar nuevos lugares y mantenerme activo al mismo tiempo. ¿Alguna ruta de senderismo favorita en la que hayas estado? Tuve una experiencia increíble haciendo senderismo por el Gran Cañón. ¿Qué hay de ti? Me encantó hacer senderismo en los Alpes suizos. ¿Alguna ruta en bicicleta memorable que hayas probado? Disfruté pedaleando por la costa de California. ¿Algún desafío al que te enfrentas con las actividades al aire libre? Las condiciones climáticas a veces pueden afectar los planes al aire libre. ¿Qué hay de ti? Encontrar senderos para bicicletas adecuados a veces puede ser un desafío. ¿Algún consejo para alguien interesado en hacer senderismo o andar en bicicleta? Comience con senderos aptos para principiantes y asegúrese de llevar lo esencial, como agua y protector solar. Es un buen consejo. ¿Alguna otra idea sobre las actividades al aire libre? Proporcionan una excelente manera de mantenerse activo, conectarse con la naturaleza y eliminar el estrés. Estoy de acuerdo. Sigamos disfrutando del aire libre y explorando nuevas aventuras. Por supuesto, John. Por emocionantes caminatas, emocionantes paseos en bicicleta y experiencias inolvidables al aire libre.